¿Cómo percibimos a quienes nos rodean y su realidad? Es decir, la lección de hoy tiene que ver con la percepción, ¿ya? Y quizás la pregunta primera para que podamos conversar es, ¿qué es la percepción? ¿Ya? Hay un, hay muchas definiciones, pero para comenzar eh, la lección de hoy día, es importante que nosotros podamos definir lo que es la percepción, ¿ya? Y la percepción es como la sensación, es como la impresión interpretan los sentidos y que muchas veces nos lleva a un juicio o a un prejuicio con respecto a la otra persona, aunque no siempre lo que percibimos o interpretamos es correcto y muchas veces nos equivocamos, ¿ya? De tal manera que la lección de hoy nos lleva a reconocernos como personas ignorantes en cuanto al conocimiento del ser humano, en todos los aspectos, porque si la Biblia nos enseña quién nos creó, quién nos formó y todas las características que el ser humano tiene que nos hace diferente a las demás criaturas y que somos el privilegio que Dios nos ha concedido de poder tener una relación con Él a través de Jesucristo. Pero tenemos que reconocer también que tenemos nuestras limitaciones, somos seres mutables, somos seres cambiantes y que percibimos la misma realidad de forma distinta. No todos los que miramos el mismo cuadro vemos lo mismo, sino que cada uno tiene una percepción distinta del mismo cuadro. Yo recuerdo una oportunidad, fui con unos diáconos a visitar una familia, conversamos, oramos, le llevamos una ayuda y después cuando terminamos, eh, uno de ellos me dijo, pastor, ¿se dio cuenta de la familia y del pequeño? La verdad es que no sé a qué te refieres, pero yo vi a la familia nomás. Entonces el diácono, con esa percepción, por lo que vio, dijo, el niño tenía los zapatos rotos. El niño tenía los zapatos rotos. La percepción de un diácono en una visión que el pastor no tuvo. Mira qué interesante. Fuimos con los diáconos, junto al pastor, vimos la misma familia, estuvimos juntos, pero cada uno vio algo distinto de lo que estaba pasando en esa familia. Y este diácono me dijo, vi los zapatos del niño que estaban rotos. ¿Ya? Bueno, esa es la percepción. Todos podemos percibir una misma cosa de forma distinta, un mismo hecho de forma distinta. Ya podemos mirar a una persona según cómo está vestida y ya tenemos una percepción y ya hasta podemos emitir un juicio o un prejuicio. ¿Ya? Así que, bueno, esta lección nos va a ayudar a entender un poquitito y a reconocer que eh, miramos las cosas de forma distinta. Y siempre tenemos que mirarlo de acuerdo a la mirada de Jesús. Cómo Jesús miraba a la gente. ¿Cuál era la percepción? Porque Jesús no percibía, Jesús conocía a la gente. Nosotros las percibimos, pero Jesús las conoce. Entonces, nosotros como cristianos, cuando hablamos de lo que es el tema de la percepción, tenemos que acercarnos cada vez más y más a cómo Jesús ve a las personas. O cuando tenemos alguna situación difícil para decidir, pensar
¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Aplicaría la ley o tendría compasión? ¿Ya? Así que, hermanos, humildemente con esta introducción vamos a conversar sobre las preguntas que tuvimos que responder. ¿Ya? Me gustaría sí que pudiéramos participar para que la clase sea activa y sea provechoso y al final entregaremos una conclusión de esta verdad. Recuerden que en el Salmo 139:4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, el Señor no percibe, el Señor conoce, porque Él es infinito, eterno, inmutable. Nosotros percibimos, no conocemos, percibimos, porque nosotros somos finitos, somos mutables, somos seres humanos, somos creación de este Dios maravilloso. ¿Ya? Y las palabras de Jesús, cuando dijo, Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Ya? Jesús no tiene una percepción, Jesús tiene un conocimiento. Y eso es lo que cambia la mirada de Dios en relación a la mirada del hombre. Amén. Vamos. Pregunta 1. ¿Cuáles son algunos factores que afectan la percepción de acuerdo al autor? ¿Alguien me puede ayudar en esto? ¿Cuáles son algunos factores que afectan la percepción de acuerdo al autor? Por lo que logré, pastor, yo ver ¿Ya? en la lectura son nuestros sentidos. Nuestros Ujú. sentidos nos ayudan con la percepción Correcto. y la información que recibimos también, lo que está alrededor nuestro. Exactamente. ¿Ya? Ahora, con relación a la definición que usted dio de percepción, tiene que ver mucho con lo que captamos nosotros también, porque un Exacto. sinónimo de percepción es captación. Entonces, es Exacto. lo que, porque según el ejemplo que usted daba, a veces algunos tienen más eh, tienen más facilidad de captar las cosas que otros, como le ocurrió Exacto. al presbítero que Exacto. dice usted, o al diácono, no recuerdo bien lo que dijo, Ujú. pero Diácono. eh, y tiene que ver mucho con eso, con lo que logramos captar, Ujú. porque en realidad la palabra percepción a lo mejor para muchos es como más desconocida que captar Exacto. o que apreciar. Claro. Claro. Eso es lo que entiendo, pastor. Gracias. Gracias, querido hermano Luis. ¿Ya? Sí, a veces uno dice, bueno, es mi mirada, ¿ya? Es lo que yo puedo captar de lo que veo. Bueno, y llegamos a lo que es la percepción, igual, ¿ya? Pero tiene que ver con los sentidos, la imagen que nos dan los sentidos, que muchas veces son deformadas o imprecisas, de acuerdo a la realidad que nosotros percibimos, ¿ya? ¿Alguien más quiere dar su opinión en relación a la Sí, pregunta uno? sí, pastor. Mire, quería dar una opinión. Yo no he leído el texto, pero sí un poco me pasa escuchando que a veces el ser humano, uno mismo, a veces quiere mirar lo que quiere mirar, lo que Ujú. uno se construye quiere mirar. También pasa Claro, uno quiere ver lo que uno quiere ver y no claro, necesariamente lo que yo quiero ver es una cosa. correcto. Eso Sí. quería decir. Gracias, gracias hermano. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia de un joven en la Teletón
que caminaba como curadito y que hacía parar la micro y pasaban de largo, y cuando la Porque gente lo creían que era, veía y decía, creían que este era tirado. borracho, ¿ah? Sí, sí, creían que era Este tirado, sí. drogadicto, y lo trataban mal, algunos los bajaban, cuando él quería subirse los bajaban, Mm, y claro, sí, la percepción, el juicio, el prejuicio, mira el drogadicto, mira el borracho, y los trataban muy mal, hasta que descubrieron mm, que él tenía un problema de mm. salud, una enfermedad. Y ya después fue, cuando supieron esa realidad, todos los choferes les paraban para que subiera, porque hasta era chistoso. Él se reía de su propio problema. Pero ahí está, po, Ver- ya, ahí están ver, las distintas visiones. exacto. En este ejemplo que usted da, que es tan gráfico y, digamos, específico, como que incluye varios factores que influyen en nuestra percepción, juntos, en el ejemplo. Ujú. Experiencia previa, porque les debe haber pasado en muchos casos los choferes que era verdad. Claro, claro. Las emociones, que obviamente influyen para nuestra percepción. A veces el Ujú. contexto cultural, por ejemplo acá en Santiago, cultural y social. Pues. O de repente si va en Exacto, Las Condes, lo dejo subir, pero como voy pasando por la Pintana, ¿entiendes? claro, claro. Contexto cultural. Y a la vez la atención y enfoque, es decir, en qué se enfoca, a qué le pongo atención y verdadero enfoque. ¿A la apariencia externa o me detengo a ver realmente Mm, si es así o no es? sí, es verdad. Ujú. Se nos enseña a tomar, bueno, la conclusión es que esta lección nos enseña a tomar el ejemplo de Jesús. ¿Ya? Amén. Y el Ujú. ejemplo de Jesús es un ejemplo de amor. Bueno, pero faltan todavía mucho. La pregunta 2 dice, ¿cuáles son las tres facetas del proceso de percibir presentado por el autor? ¿Cuáles son las tres facetas? ¿Ya? Cualquiera de ustedes nomás puede decirnos, por lo menos mencionarlo, las tres facetas. Son la sensación, la La sensación, percepción y la ¿ya? representación. Ya. Ujú. ¿Está bien, no? Eso es lo que Sí, 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 creo. sí. Ya. La sensación, la percepción y la representación. Y cada una, por supuesto, tiene una definición. La sensación. Ya se habla de la sensación cuando un estímulo que actúa sobre un órgano sensorial llama, llamado receptor es capaz de estimularlo y provocar una reacción de transmisión hacia un centro integrador, que en el caso del hombre es el cerebro. ¿Ya? Esa sensación, yo no sé si ustedes han estado martillando y se han pegado en un dedo. Esa sensación de dolor no se lo doy a nadie. Se lo digo porque varias veces me he pegado el martillo en el dedo. ¿Ya? Pero sí, es la sensación, es lo que percibimos de acuerdo también a la experiencia. O la sensación de alguien que ha tenido que ir urgente al dentista y sacarse una muela porque pucha que le ha dolido. Esa sensación de dolor, ¿ya? Y nos afecta a todos, todos nuestros celos nos afecta. ¿Ya? Cuando nos pegamos en el dedo, no es que el dedo nomás sufre, ¿eh? Y nosotros le decimos, pobre dedito, no, sufre todo, todo el cuerpo, ¿ya? Y por supuesto que hasta nos molestamos, porque esa sensación de dolor hasta nos molesta. Y cuánto más cuando nos pasa algo y alguien se ríe de lo que nos pasa. Esa sensación de molestia, porque uno está sufriendo y el otro se está riendo. Sí, la sensación nos afecta a todo nuestro ser, ¿ya? Y es súper importante para la supervivencia. Y distintas sensaciones, dice, sensaciones gustativas, sensación de peligro, sensación de susto, de miedo, de terror. Sí,
la sensación. Este factor del proceso de percibir que presenta el autor. Uno es la sensación, la segunda es la percepción, ¿ya? Como el acto de toma de conocimiento de datos sensoriales del mundo que nos rodea, lo que nosotros percibimos del mundo que nos rodea. Ya, objeto, acontecimiento, historia, en fin, muchas cosas. Y la representación, que son imágenes, imágenes surgidas de la conciencia, reconocida como un producto de sí mismo, son íntimas, carecen de vivacidad y nitidez, depende totalmente de la actividad psíquica y se modifican por la voluntad. Es decir, son hechas por la mente de la persona. Es lo que conocemos como la capacidad de imaginar y es la base de pensar. La representación, a diferencia de la percepción, se refiere a algo anteriormente percibido o algo inventado, ¿ya? En fin, estos tres factores importantes que nos habla sobre la percepción, la sensación, la percepción y la representación. Pregunta 3. ¿Cuáles son los diferentes receptores y clases de sensaciones detalladas en el texto? ¿Cuáles son los diferentes receptores y clases de sensaciones detalladas en el texto? ¿Alguien los puede describir, mencionar las clases de sensaciones? Receptores, conos y bastones. Eso es. Se ¿Perdón? excitan por ondas electromagnéticas que van de 10 a 5. Sensación ¿Ya? provoca es la luz y colores. Ya. Aparato vestibular, células ciliadas, se Ya. excitan por movimientos de la cabeza. Las Correcto. sensaciones de equilibrio y movimiento. Perfecto. Estos dos centros se ubican en células cutáneas, Correcto. corpúsculo de Kraus, Pacini, se excitan por ondas electromagnéticas. Las sensaciones se provoca es de frío o calor. Ya. La última es células cutáneas. Se excitan por presión. La sensación es táctil. Y terminaciones nerviosas libres. Se excitan por aportes de energía intensa. Las sensaciones de dolor. Uh-huh. No sé si hay alguna más. Sí. Hablo de las cutáneas, de las gustativas, Sí. las olfativas. ¿Ya? Bueno, esos detalles son interesantes como estudio, ¿verdad? Pero que hace del ser humano un ser humano tan complejo, con tantas cosas que nosotros desconocemos y que bueno que aprendemos a conocer la creación de Dios y a darnos cuenta que somos personas complejas, que somos personas diferentes y que todo esto que está mencionando el texto, cada uno lo percibe y lo vive de forma distinta, de forma distinta. Es como cuando nos dicen los mellizos son iguales, los gemelos son iguales, o sea, son aparentemente iguales, pero no son iguales, ¿ya? Porque cada uno es distinto, ya sea trillizo o más, todos los seres humanos somos distintos y percibimos las cosas y sentimos las cosas y vemos las cosas de forma diferente. Y aquí nos dan algunas, estos, estos factores, estas facetas del proceso, ¿cierto? De percibir estas cosas
estamos estudiando. Ya estas cosas importantes que nos va enseñando el texto y que nosotros vamos descubriendo, ¿ya? Vamos descubriendo y vamos enriqueciéndonos también a través del conocimiento para, para mirar al que está a nuestro lado y decir, oh, que somos distintos, mira, somos distintos en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Pero ¿qué nos une? Nos une el amor, nos une la familia, nos une la fe, nos une la comunión, etcétera. Hay cosas que nos unen, pero eso no significa que por el hecho de que nos una tengamos un mismo pensamiento. Somos diferentes. Hay cosas que nos unen, pero tenemos que reconocernos personas diferentes que a través del amor nos permitimos enriquecernos mutuamente. ¿Ya? Pregunta 4. ¿Qué significa la organización perceptual en la escuela de Gestalt? ¿Alguien dijo algo? Sí, pastor, a modo de consulta, con respecto a la pregunta 3, en este ¿Ya? caso la visión, tanto como la audición, ¿qué serían receptores o sensaciones? Tengo esa duda. Habla de sensaciones, ¿ya? Según lo Entonces que la el visión sería texto. una sensación. Claro, dice, bueno, aquí la respuesta que dio nuestra querida hermana habla de la sensación provocada es la de luz y colores, ¿ya? Es lo que nosotros podemos percibir a través de la retina, ¿ya? Ya. Pero es lo, digamos, en el fondo, lo que aquí nos está señalando el texto tiene relación directa con la sensación, lo que nosotros percibimos, que, que no todos percibimos lo mismo, no todos tenemos la misma sensación, ¿ya? Por lo tanto, las miradas son distintas, Mm, ¿ya? correcto. Y me causa esa Eh, duda porque como la pregunta dice diferentes receptores y clases de sensaciones, claro. y el texto dice que la visión se estimula por ondas luminosas. Ujú, Entonces era mi duda si la visión venía siendo como un receptor o el, sería en este caso la sensación, una sensación. claro. Ajá. Pero interesante porque, bueno, esto también nos lleva a pensar que no todos vemos, por ejemplo, cuando se trata de colores, no todos vemos los mismos colores, Claro. ¿ya? Porque tiene que ver con la visión y, bueno, yo en este caso uso lentes porque no veo bien. Entonces quizás los colores que estoy viendo no son verdaderamente los colores que son, ¿ya? Mm, Y a algunos a lo mejor les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero son percepciones, sensaciones sí. distintas. Por eso habla acá de un sinnúmero de colores que provoca la luz, ¿ya? Sí. Y dice al final dice una persona con una visión normal de colores es capaz de discernir no menos de 7 millones de colores distintos, Mm, ¿ya? Mire qué interesante. No todos sí. podemos percibir eso, ¿ya? Al menos Correcto. 7 o 8 colores, pero está hablando acá de 7 millones, ¿ya? Mm. De colores distintos. No sé si alguno de ustedes ya ha visto los 7 millones, lo que es yo, rojo, azul, blanco, negro y, y otros más y se acabó, pero son 7 millones ya es mucho. Bueno, pero pregunta Demasiado. 4 dice, esta organización perceptual de la escuela de Gestalt. Y la pregunta dice, ¿qué aplicación tiene para el estudio bíblico? Primero, respondamos la pregunta, ¿qué significa la organización perceptual en la escuela de Gestalt?
Es de unos psicólogos alemanes ¿Ya? que emprendieron la tarea de descubrir los principios mediante los cuales interpretamos la información sensorial. Ya. La palabra alemana esta significa totalidad, forma o patrón. Forma o Ujú, patrón. Ujú, ujú. correcto. Él es forma, o sea, mm, Como, sería como, Dice, bueno, la hermana respondió la pregunta porque se nos habla de qué significa esta organización o quizás esta escuela, qué fue lo que descubrió, ¿cierto? Estos psicólogos alemanes, ¿ya? Y dice que emprendieron la tarea de descubrir los principios mediante los cuales interpretamos la información sensorial, ¿ya? Eso es lo que ellos en esta organización descubrió, ¿ya? mm, Y que descubrir, el nombre significa, como dijo la hermana también, totalidad, forma o totalidad, patrón. forma o patrón. Ujú, Exactamente. sí. Ellos descubrieron una creyeron que el aplicación, cerebro, sí, perdón, descubrieron la aplicación, o sea, el principio de figura y es, fondo. ujú, claro, ellos creyeron que el cerebro crea una experiencia perceptual coherente que es más que la simple suma de información sensorial disponible y que lo hace de una manera regular y predecible, ¿ya? Ajá. Ahora, la pregunta dice, ¿cómo podemos aplicar? ¿Qué aplicación tiene para los estudios bíblicos? Y ¿Puedo decir algo de eso? diga, diga. Puede ser útil de varias maneras. Uno, interpretación de textos. Al leer la Biblia podemos aplicar los principios de organización perceptual para entender mejor la narrativa y los mensajes. Análisis de parábolas. Las parábolas bíblicas a menudo utilizan figuras y metáforas. Aplicar el principio de figura y fondo puede ayudar a distinguir el mensaje central, o sea, la figura, del contexto cultural o histórico, el fondo. Estudios temáticos, pues la proximidad y similitud puede ser útiles para agrupar versículos y pasajes que traten temas similares, facilitando un estudio más coherente y estructurado. Amén. Gracias, mi hermana. Demasiado completa la información y la respuesta. Es interesante. Interesante cómo todos los conocimientos que podemos adquirir y esta información que se nos entrega, podemos aplicarlo de acuerdo a nuestra realidad y también en la enseñanza que nosotros entregamos, ¿ya? De tal manera que, bueno, en los que estudiamos teología hay un curso que se llama hermenéutica y otro curso que se llama homilética. La hermenéutica es lo que interpreta las escrituras y la homilética es cómo entregar un mensaje coherente, estructurado, de forma, con puntos, con aplicación y con enseñanza basado en las escrituras. Entonces, es importante este tipo de conocimiento porque nos ayuda a perfeccionarnos, ¿ya? Nos ayuda a perfeccionarnos. No solamente leer un texto y solamente leerlo sin tener un mayor conocimiento de ese texto, sino que nos permite tomar nuestro tiempo en una buena preparación para que la información sea bien recibida y se pueda entender, ya se pueda entender. Humildemente, en mi caso, cada vez que yo tengo el estudio bíblico, les pregunto a los hermanos, eh,
¿Cuál es la opinión de lo que estudiamos hoy, por ejemplo? ¿Ya? A ver si captaron la información que se entregó. Y por supuesto me llevo lindas sorpresas. O les pregunto, antes de continuar, ¿tienen preguntas? Y a veces hay preguntas. Y ahí entonces las aclaramos, porque la idea es que no se vayan con duda. Pero eh, es importante tomar en cuenta el auditorio cuando uno está entregando una información significativa, ¿ya? Y por eso estas enseñanzas son muy importantes para nuestro propio desarrollo y crecimiento espiritual. Aunque muchas veces no lo vean que esto es espiritual, pero cuando uno aplica esta enseñanza sobre la base de la escritura, por supuesto que hay ganancia espiritual, por supuesto que sí, ¿ya? Como comenzamos con estos textos bíblicos, donde nos entrega una enseñanza. Nuestra mirada es perceptiva, pero la mirada del Señor es de conocimiento. Entonces nosotros tenemos que afiatarnos, ir acercándonos más y más a la escritura que nos entrega el conocimiento para una correcta percepción del ser humano que está a nuestro lado, ¿ya? Para que podamos tener una buena convivencia sobre la base del amor. Bueno, pregunta 5. Eh, yo acá no les voy a decir si hay preguntas o si entendieron, porque estamos juntos estudiando. Yo soy el que entrego la información, pero no soy el autor de este material. Por lo tanto, el estudio para mí es doble o triple porque tengo que entender lo que vamos a compartir, ¿ya? Por lo tanto, no hay un conocimiento acabado de la información, pero de lo que podemos entregar, por supuesto, que nos pueden ayudar a acrecentar el conocimiento para una buena eh, entrega de información significativa, ¿ya? Vamos a las 5. ¿Cuáles son las leyes de la percepción de acuerdo al texto? ¿Cuáles serían las leyes de la percepción de acuerdo al texto? ¿Ya? Pastor, no estoy segura si sea ¿Ya? lo correcto. El todo es más que la suma de las partes. Es una de ¿Ya? las Bien, leyes. bien, sí, siga nomás. Tendencia a la estructuración. Es una de, no sé si, tendencia a la generalización perceptiva. Tendencia a la pregnancia. Principio de constancia. Principios de constancia. Ujú. Otras no sé. No sé si son esas, pastor. Y también- ¿Alguien tiene otra respuesta? No. No, yo tengo lo mismo, pastor. ¿Ya? Ujú. Solo ¿Cuáles agregarle a son? eso ¿Sí? que hay otros condicionantes de la Sí, percepción que son la la afectividad, experiencia previa, el estado emocional, los sentimientos y el estado de ánimo. sí, Ujú. está hablando. Bien. Los sentimientos. Eh, sí, las leyes de la percepción de acuerdo al Todas texto. ellas influyen en la percepción. Otras, ¿cuáles son otras condicionantes de la percepción? ¿Ya? Bueno, la respuesta, como dijeron ustedes muy bien, todo lo que han dicho, pero en todo, el todo es más que la suma de las partes, ¿ya? El conjunto percibido es más que la suma de las percepciones elementales, ¿ya? Y lo percibido adquiere un significado para nosotros y alcanza un contenido significativo y pasa a la categoría de vivencia perceptiva.
¿ya? Las determinaciones del contenido significativo de la percepción son múltiples, ¿ya? Y así continúa el texto. A veces es difícil el resumen por mucho contenido. Cuesta sacar el resumen en base a la pregunta, ¿ya? Porque el contenido, bueno, si ustedes se han dado cuenta, los que hemos estudiado del estudio 1, ahora este tercer estudio que estamos haciendo, es mucho contenido, ¿ya? Son muchas las Pastor, hojas. pastor, yo lo Entonces, encontré como, perdón, pastor, que ¿sí? lo encontraba difícil y como un poco como todas las respuestas como escondidas, así como desordenadas, no sé cómo explicarlo. Sí, Cuesta encontrarlo. exacto. Ha sido difícil. Por eso que yo me he dado la patudez de hacer resumen para clarificar la idea, Mm. ¿ya? Ahora, espero que clarifique y no sea al contrario, pero porque la verdad es que es un contenido muy, muy profundo y que para alumnos que estamos aprendiendo y no tenemos muchos la base del contenido de lo que se nos entrega, sí cuesta mucho, ¿ya? Pero vamos que se puede, ¿ya? Vamos que se puede. No nos vamos a quedar en el camino, sino que seguimos adelante y si nos cuesta 2 veces, 3 veces, hagamos las 2 veces, 3 veces, pero estas enseñanzas nos van a ayudar mucho en nuestro desarrollo espiritual también, ¿ya? Así que ánimo, vamos a la pregunta 6. ¿Qué tipo de percepciones saca a relucir el texto? Sensorial, ¿Ya? consecutiva o Consecutiva o post ¿Ya? percepción sensorial ¿Y? y pareidolia. ¿Ya? Esa palabra yo no la conocía, tengo que reconocer que no la conocía, pero ahora ya sí sé, que son las ilusiones fantásticas. ¿Ya? Producción, Ya ahí, producción de fantasía. exactamente. ¿Ya? Bueno, vamos a ir más rápido porque el tiempo ya nos alcanzó otra vez. Pregunta 7. ¿Cuáles son las diferencias entre las percepciones y las representaciones de acuerdo a Hasper? Y aquí nosotros las encontramos porque habla por un lado de percepciones y por otro lado de representación. ¿Ya? Entonces lo tenemos ahí clarito. Esta pregunta está muy clarita en el texto porque habla de 1, 2, 3, 4, 5, 6 percepciones y también habla de 6 representaciones, ¿ya? Que son bien interesantes, pero eh, en honor al tiempo las vamos a dejar allí. eh, y seguimos a la pregunta 8. De acuerdo al autor, ¿cuál es el conjunto de variables que caracteriza la percepción? ¿Ya? Láncense nomás, porque la respuesta la tienen que dar ustedes. De acuerdo al autor, ¿cuál es el conjunto de variables que caracteriza la percepción? ¿Ya? A lo mejor alguno de ustedes la tiene y le ayudo para que la pueda continuar. La conciencia de la relación mutua entre los factores externos e internos en la percepción se refleja en el concepto de marco de referencia. ¿Ya? Ciertas situaciones, por ejemplo, podríamos decir que el capital tiene un marco de referencia mientras que el trabajo tiene otro. ¿Ya? ¿Alguien puede continuar? Ya.
Dice, damos a entender que la percepción de los dos grupos difiere debido a distintos motivos y valores. En otras palabras, el mismo estímulo es percibido de manera diferente según los valores o motivos del perceptor, el juicio y el marco de referencia. Es evidente que elaboramos escala de valores por la experiencia, de las cuales hacemos uso en el juicio o discriminación. Estas han sido llamadas escalas de referencia. Sin ellas, muchos juicios o distinciones serían imposibles. ¿Ya? A través de, bueno, el conjunto de variables que caracteriza la percepción. ¿Ya? Esto es súper interesante porque somos tan distintos en ver las cosas. Y cuando lo aplicamos a la iglesia, somos, claro, somos cristianos, pero estamos en el proceso de santificación y esa lucha por no pensar mal del otro, eh, no emitir juicios, no discriminar. Eso podemos decirlo y decirle, Señor, ayúdame, pero en la vida de la iglesia siempre nos ocurren situaciones que hacen que nosotros tengamos eh, una mirada de juicio, una mirada discriminatoria y, y por supuesto que con el tiempo vamos aprendiendo que esas cosas las tienen que ir quedando de lado porque lo que debe unirnos siempre es el amor, la comprensión, el reconocer que el otro es distinto y que es importante para Dios y para nosotros. ¿Ya? Cuesta tanto ganar a una persona para el Señor y no cuesta nada que esa persona por una cosa que hicimos se vaya de la iglesia. ¿Ya? Entonces, eh, siempre tenemos que aprender a que las personas eh, puedan crecer y de tal manera que estos juicios, los prejuicios, las discriminaciones o tantas cosas que no edifican, tenemos que ir superándola día a día y ir dejándola de lado, ¿ya? Aunque cuesta, porque igual suceden situaciones donde nos damos cuenta que, que personas piensan distinto y a veces hasta apuntan con el dedo y eso no es correcto, ¿ya? Por eso que es importante en la percepción este conjunto de variables, estas cosas que son tan distintas entre un mismo cuerpo de fe que se llama iglesia, eh, que nos une el amor de Jesucristo, pero aún así luchamos con estas cosas del viejo hombre que están arraigadas y que tienen que ir siendo eliminadas día a día para que no perjudiquen la buena convivencia en la hermandad. ¿Ya? Número 9. ¿Cuáles son las características de los estímulos presentados a los sentidos? ¿Qué relevancia tiene esto por la manera en la cual enseñamos, predicamos y comunicamos? ¿Cuáles son las características de los estímulos presentados a los sentidos? ¿Ya? ¿Alguien se atreve a dar una respuesta? Estoy, estoy escuchando. Bueno, ¿cuáles son las características de los estímulos presentados a los sentidos? ¿Y qué relevancia tienen esto con la manera en la cual enseñamos, predicamos y comunicamos? ¿Ya?
escucho? Bueno, lo que yo encontré acá habla, por ejemplo, cambio de estímulos, movimientos, tamaños, repetición. ¿Ya? No sé si ustedes encontraron lo mismo. Parece que se fueron mis estudiantes. Están por ahí. Cambio de estímulo, movimiento, tamaño, repetición. ¿También? Ujú. Ya. ¿Puede alguien que respondió, puede leer cada uno, por favor? Cambio de estímulo. Cualquier cambio en las condiciones de estímulo, como un incremento del ruido o la alteración de la iluminación, con frecuencia atrae la atención. Pero no respondemos a los estímulos aisladamente, por lo que mientras una alteración en el nivel del ruido es una situación, puede atraer nuestra atención. La misma alteración en otra situación puede que no la traiga. Alguien que repentinamente grite en una biblioteca puede atraer mucha atención, mientras que en una fábrica de calderas el mismo grito puede pasar inadvertido. Ujú. Ya. El movimiento. El movimiento es otra característica del estímulo que puede atraer la atención. Un movimiento súbito cerca de nosotros cuando nos concentramos en un juego de cartas puede convertirse en el foco de atención. Por el contrario, la falta de movimiento en una situación en la que todos los demás objetos se mueven también puede ser una característica del estímulo que atraerá la atención. El hecho concreto es, como en relación con el cambio de estímulo, que el valor de un movimiento específico en cuanto a la atención particular debe ser considerado teniendo en cuenta otros estímulos presentes. Ujú. Ya. ¿Tamaño Y, igual? ok. ¿Sí? ¿Todas? Sí, termine nomás con la Ya, definición. ok. Tamaño. Es más probable que los objetos grandes atraigan más nuestra atención que los pequeños. Los publicistas tienen muy presente este factor. Permaneciendo constantes en otras cosas, es más probable que un anuncio grande atraiga nuestra atención que uno pequeño. Así, el tamaño es otra característica del estímulo que puede ejercer una gran influencia en la atención. Y repetición. La repetición es otro factor que a veces ejerce una fuerte influencia en la atención. Podemos encender nuestro tocacintas cuando empezamos a estudiar y encontrar que cuando nuestra atención se concentra más y más en el libro que leemos, la música se desvanece de nuestra conciencia. Sin embargo, al atascarse el cassette, nuestra atención se desvía rápidamente hacia la tocacinta, pero debe decirse que aunque la repetición puede ejercer una fuerte influencia en la atención, el papel de la repetición también puede reducir la atención. Gracias, mi hermano. Ahí ya podemos entender un poquitito más cada uno de estas características de los estímulos presentados a los sentidos. Ya, cambio de estímulo, movimiento, tamaño, repetición. Ya, son cosas que también uno lo puede apreciar eh, en lo que, cómo enseñamos, cómo predicamos, cómo nos comunicamos. Es importante tomar en cuenta eso. Hay, por ejemplo, personas que con ruido no se pueden concentrar. Cuando están en un sermón escuchando y hay una guaguita llorando o niños que están corriendo, hay gente que simplemente no se puede concentrar, ¿ya? Entonces, por respeto, tenemos que tranquilizar el ambiente, que haya un silencio, un respeto por la persona que está hablando, ¿ya? Y, por ejemplo, en el día de hoy, que es tan común los celulares, ya uno está a lo mejor en el culto y de repente suenan los celulares. Entonces, las iglesias tienen por costumbre, las personas que dirigen los cultos, decirle por favor,
Antes de empezar el culto, apague los celulares o póngale en silencio, ¿ya? Porque eso también distrae y es molesto. Entonces, este, este cambio de estímulo en relación a los sonidos es interesante, ¿ya? Y así cada uno de estos tiene una lección y podemos sacar una enseñanza. Bueno, y terminando, ¿cómo puede ayudarle el contenido de esta lección en su trabajo? ¿Ya? Bueno, tal vez la reflexión sobre este tema nos permita cambiar algunos de nuestros patrones o modelos de la realidad, ¿ya? Que se les llama también conocidos como paradigma, modelo, ejemplo, molde o patrón, que nos ayuda a poner límites a la realidad percibida y dar ciertas leyes o reglas dentro de esa realidad, es decir, influye en nuestra conducta de manera poderosísima, ¿ya? Y muchas cosas que aquí hemos ido descubriendo nos dan cuenta de cómo Jesús y las Escrituras nos enseñan la importancia que tiene para nosotros eh, el, el conocernos y el sabernos distintos y el apreciarnos, el querernos, el amarnos, porque tenemos algo en común que es muy importante y se llama Jesús. Y Él entregó un mandato, y yo le llamo el mandamiento número 11, que es amar a Dios y amarnos los unos a los otros. ¿Ya? Compartimos un mundo explicativo en cuanto a las emociones, y la emoción básica es el amor. Con amor podemos entrar en coherencias conductuales los unos a los otros. Es decir, a pesar de que somos tan distintos, nuestras conductas son distintas, podemos entendernos y valorarnos como personas que tienen experiencias legítimas, porque el amor nos lleva al respeto del otro y de su realidad y de la aceptación de su experiencia, a pesar de que no concuerde con la mía. Y debemos recordar que como no tenemos acceso a la realidad última, porque las percepciones hacen que nosotros emitamos un juicio o un prejuicio de acuerdo a lo que estamos viendo, a diferencia del Señor que Él conoce todo, ¿cierto? Eh, por la forma de operar del sistema nervioso, la única respuesta válida para relacionarnos entre nosotros los seres humanos es la humildad perceptiva. Esta humildad me lleva a respetar al otro y a aceptarlo como persona que tiene todo el derecho de ver lo que ve, de sentir lo que siente, de pensar lo que piensa y de hacer lo que hace, a pesar de que yo no esté de acuerdo con él. El otro tiene derecho a expresar su realidad y yo tengo el derecho y tengo el deber de validarlo, ¿ya? Pero no apuntando con el dedo, ¿ya? O no diciendo algo de frente y por la espalda estoy diciendo otra cosa totalmente, ¿ya? Así que, bueno, quedan un minuto, pero me quedaron preguntas. ¿Cuál es nuestra percepción del mundo y de nuestro país, por ejemplo? De todo lo que estamos viendo. Eso quizás lo podemos ver la próxima semana. ¿Qué sucede cuando nos llaman por el celular y es un número desconocido? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Ya? Y eh, estamos tan asustados de lo que estamos viendo y de lo que estamos percibiendo, que es desde el punto de vista de nuestra propia realidad, pero aún así nos asusta. Y vamos a la Escritura y el Señor nos invita a descansar en Él, a poner nuestra vida en sus manos y que nada nos va a ocurrir si no es su voluntad
y que Él es nuestro Dios que nos acompaña, aún en los momentos difíciles de nuestra vida. El Señor está allí, sosteniendo nuestros brazos y animándonos para seguir adelante. Nosotros percibimos, y a veces las percepciones son muy erróneas, muy equivocadas, y tenemos que pedir perdón por haber emitido un juicio o un prejuicio. Pero el Señor nos conoce, Él sabe lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, y por lo tanto tenemos que derramarnos delante de Él y pedir que Él nos ayude para mirarnos entre nosotros con ojos de amor y también de esperanza. Y ver que cada uno de ustedes, hermanos míos, son preciosos y valiosos en la presencia del Señor. David, Oscar, Luis, Aida, José, Dinko, Oscar, cada uno es valioso en las manos del Señor. Y que siempre nos miremos como el Señor quiere que nos miremos. ¿Ya? Hermano Oscar, quiero que tenga la